Bien, continuamos con quien nos visita hoy, Javier Vincent, economista, licenciado en Economía de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Javier, estábamos charlando un poco el rol que le va a quedar al sector exportador, que me imagino que va a tener que ser, estabas aludiendo de dónde va a tener que surgir ese sector, las divisas necesarias para financiar todos estos nuevos gastos que nos trae más un contexto donde existe una guerra que nos encarece los insumos y que también no solamente nos encarece los insumos, sino que encarece nuestros productos nacionales a través del encarecimiento de los productos que exportamos. No, lo que yo creo, como te decía, que hay un posible cambio de paradigma en el desarrollo de la economía argentina. Es decir, la economía argentina necesita generar dólares, necesita sumar nuevos sectores exportadores. Y me parece que este plan está buscando estabilizar la macroeconomía, cosa que había que hacer. Si nosotros tenemos una economía altamente inflacionaria, con inconsistencias estructurales muy fuertes, con déficit fiscal sostenidos en el tiempo, que eso ya uno hace los números y ya no se puede sostener déficit fiscal permanente, con altos niveles de emisión monetaria permanente, con altas inflaciones, es decir, era necesaria estabilizar la macroeconomía, es decir, tampoco es una economía sana aquella que tiene tasas de interés reales negativas de forma considerable y persistente en el tiempo. Es decir, me parece que este plan de estabilización de la macroeconomía era necesario, que tiene como objetivo sumar nuevos sectores exportadores. ¿Por qué digo sumar nuevos sectores exportadores? Porque Argentina necesita de los dólares, primero, para sostener su actividad interna del mercado interno, y en segundo lugar, para pagar la deuda que ha contraído. Es decir, la deuda que hemos contraído, que contrajo el gobierno anterior, es una deuda fuertemente condicionada en moneda dura. Es decir, hace falta esa generación de esos dólares. ¿Vos creés que la deuda, el Fondo Monetario, lo que le interesa es que Argentina le pague la deuda? No, a ver, que Argentina no entre en mora con el organismo sí es un objetivo. Sí. A ver, si al Fondo Monetario le interesara que Argentina le pagara la deuda, no le debería haber prestado nunca la cantidad de plata que le prestó. Claro. ¿Bien? Claro. O sea, yo creo que el fondo... Se prestó con otro objetivo. La prestó con otro objetivo. Obviamente que se la prestó con otro objetivo, que el objetivo, o sea, el fondo es el guardián del sistema financiero. ¿Bien? Sí, el fondo prestó ese dinero para que los inversores que vinieron a hacer la bicicleta financiera se pudieran ir. ¿Ya? Para eso prestó la plata y lo han reconocido incluso funcionarios del anterior gobierno. Es decir, esa fue la primera decisión. Y la segunda decisión de por qué el monto, yo tengo una teoría, no sé si será válida o no, pero yo creo que el monto que prestó el Fondo Monetario fue para que nunca más este país se pueda sacar de encima al Fondo Monetario. ¿Bien? Porque en el 2005 nos sacamos de encima el Fondo Monetario. Las decisiones, estamos diciendo que las decisiones de política económica no vamos a ser más soberanos. No. Y también responde a que no teníamos ni tenemos, tienen que venir de afuera a darnos un plan de estabilidad porque nosotros no éramos capaces de realizarlo. Justamente, a ver, esto tampoco, después habrá que ver si este plan de estabilidad no es un plan de estabilidad en los papeles, como ha sucedido con los más de 20 acuerdos que ha celebrado Argentina con el fondo, que en realidad no fueron planes de estabilización, sino que eran planes de desestabilización. O sea, en el papel hay que ver. Ahora, después, la práctica y la ejecución de la política es otra cosa. ¿Bien? Es decir, el verdadero acuerdo es cuando Argentina cancela el crédito anterior, los 45.000 millones en este periodo, en el que van a llegar el dinero para repagar lo que ya se tomó, y a partir del 2026, ahí vamos a ver el verdadero acuerdo. Que cuando uno mira el horizonte de vencimientos de deuda privada con la deuda del Fondo Monetario Internacional, más la deuda con el Club de París, y la verdad que son todos interrogantes de cómo vamos a hacer a partir de ese año para devolver. Es decir, lo que se necesita es una economía estable. Me parece que por ahí va, y cuando uno escucha o como cuando escuchamos al presidente en la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, escuchábamos a un presidente con una política económica muy desarrollista. ¿Bien? Y eso yo creo que es lo que molesta en el frente interno. Es decir, ya metiéndonos en lo político, o sea, el frente externo yo creo que le molesta
la irrupción en el peronismo de algunos sectores del desarrollismo. O sea, el peronismo tradicionalmente ha sido keynesiano y en esta situación está molestando un culfa. Por ejemplo, lo hemos visto con los dimes y diretes que incluso que hasta se viralizan y se hacen público entre una diputada, como es Fernanda Vallejo, qué opiniones tenía de Culfas y el ministro Guzmán. Es decir, estamos, yo creo que siempre y cuando esto funcione, este plan funcione, estamos ante un nuevo cambio de paradigma que ya lo intentó el macrismo en su momento, de sumar nuevos sectores exportadores vinculados básicamente a la minería. Así, todo el mundo habla que Vaca Muerta tiene que ponerse a producir y en mayor medida que lo hace ahora. Todo el mundo habla de que el sector minero tiene que sumar, o sea, compartimos una cordillera con Chile y no exportamos nada en comparación con lo que exporta el país trasandino. Bueno, cierro la idea. Ahora, esto implica no descuidar o por lo menos sostener lo que hay de mercado interno, ¿no? Que es el sector que es más inclusivo en la generación de trabajo en la actualidad y en el corto plazo, esperando a prenderle una vela a estos nuevos sectores, en definitiva, Claro, generándole nuevas condiciones macroeconómicas. Sí, pero el sector interno va a sufrir el ajuste. El sector interno va a sufrir. El ajuste. Nos quedamos prácticamente, no estamos disminuyendo el sector interno. Bueno, yo creo que... Y esto, no sé qué te parece la política que Domínguez hace 10 días atrás dijo no va a haber cierre de exportaciones, por eso yo digo que es transitorio, ni va a haber aumento de retenciones, pero me parece que alguna de esas dos herramientas o algo parecido va a tener que haber, porque son los que, de nuevo, los únicos sectores que están generando divisas y que de alguna manera, a través de esos nuevos precios, generan inestabilidad interna, al igual que la importación de los servicios que necesitamos, de los insumos que necesitamos. Bueno, sin duda. Yo creo que lo que está sucediendo con los precios internacionales de las materias primas es un componente más de los problemas inflacionarios que tiene Argentina. ¿Bien? Sí, claro. Es decir, no es el componente determinante de lo que está pasando, porque antes no había guerra con Rusia y Ucrania, y sin embargo veíamos cómo los precios de la verdura se volaban, veíamos cómo el precio de la carne volaba, veíamos cómo el precio de la mayoría de los productos de la mesa de los argentinos volaban. Ahora, ¿es un problema? Sí, sin duda que es un problema, un salto tan importante en los precios de las materias primas, pero no es el único componente de la inflación. O sea, este plan de estabilización después veremos si efectivamente da resultado. Ahora, Guzmán habla de otro punto, y acá viene la parte heterodoxa del acuerdo también, por eso digo que tiene cierta heterodoxia. El propio fondo reconoce que la inflación en la Argentina es multicausal. Claro. Y Guzmán habla de, por un lado, tenemos las políticas macro para estabilizar las principales variables económicas, y a su vez también Guzmán habla del salario, de algo que se han olvidado del salario, que también es una variable clave de la macroeconomía. Entonces Guzmán habla de acuerdos precios-salario. Y acá viene la parte de quizá más fina de la política. Es posible en esta situación de conflicto interno en el gobierno. Es posible en esta situación de esta famosa grieta que enfrenta a la dirigencia política, y en ello incluyo también a los sindicatos, llegar a la Argentina a acuerdos de precios salarios, como aspira el gobierno y como aspira Guzmán, porque esa es la otra pata para tratar de estabilizar. Es decir, cuestiones que hacen a la macro más gruesa y después los acuerdos de precios salarios. Fijemos lo que pasó con el gobierno. Puso un techo a la paritaria del 40%, duró una semana el techo a la paritaria que fijó Moroni. Bien, en el acuerdo el gobierno dice que los salarios de los empleados públicos van a evolucionar en función de lo que evoluciona la economía. Bien, o sea, ni soñemos con recuperar, los trabajadores recuperar algo de todo el poder adquisitivo perdido en los últimos 6 años. Difícil va a estar, o por lo menos se va a recuperar muy poco. Por eso digo, acá lo que en definitiva termina asegurándonos, si este plan se va a cumplir, termina asegurándonos la paciencia de la gente. En definitiva, cuán paciente van a ser los argentinos y argentinas para sostener y tratar de llevar adelante este plan de estabilización. Sí, porque sin
lugar a dudas que nos vienen épocas muy duras porque son las condiciones que son estructurales y no se cambian de un día para el otro. Javier, te agradezco, te voy a convocar en otro momento. Hugo, una pregunta también que está buena hacerla, es si había otra opción. Siempre hay otra opción. Bueno, esa es una pregunta. Ahora, porque otra opción también trae otra acción. Porque toda acción tiene su reacción. Otra opción sería otra acción y quizás otra hubiera sido la reacción. Pero bueno, lo dejamos para una próxima entrevista. Dale. Te agradezco la visita y nos estamos viendo. Yo me voy al último corte, pero me despido de vos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Hugo. Un abrazo, saludo a la audiencia. El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Parque Norte en la Costanera del Río. Es el proyecto número 150 que se concreta con el presupuesto participativo. Se trata de un espacio recreativo y deportivo totalmente equipado para el disfrute de las familias riocuartenses. Presenta vos también tu propuesta en el presupuesto participativo. Ingresa en www.riocuarto.gov.ar y hacé realidad tu proyecto. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Certificamos normas ISO 9001-2015 en todas las áreas de producción y de servicios de hormigón elaborado. Vamos hacia una mejora continua. Vamos hacia adelante. Lunardi, lo ayudamos a construir.